Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo espacio formativo que se da en conjunto con el área de extensión y las carreras de la licenciatura en talento humano y la licenciatura en recursos humanos, su directora, la doctora Paula Chimento, y quienes habla, yo, la contadora Victoria Canova, directora de las carreras de la licenciatura en desarrollo de negocios digitales y bueno, también de la licenciatura en marketing de la Facultad de Ciencias Económicas de Ahí, la Universidad de pero, FASTA. Bueno, ay, esta charla va a estar a cargo del Magíster en Ingeniería de Datos y Gestión y licenciado en Comunicación Social, Gabriel decime que se Coronel, vaya. docente de esta casa. Bueno, la temática que hoy nos convoca son las métricas e indicadores de desempeño de los recursos humanos en los negocios digitales. Em, bueno, la idea es que cuando quieras comenzar, Gabriel, podés, le vamos a pedir que silencien los micrófonos. Bien, bueno, cómo no, gracias Vicky. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo Yo están? quería realizar una consulta, ¿puede ser? Dale, sí, adelante. Va a quedar grabada porque justo nos coincide con una clase de macroeconomía que tenemos ahora a las 19. Y esta clase queda grabada, pero desconozco hasta ahora cómo va a ser si va a haber una difusión posterior, con lo cual no sabría decirte si es que la van a distribuir a los que participaron. Sí. Hola Vicky, ¿cómo Ok. están, Gabriel? Hola Gaby, ¿cómo estás? Escúchame, no, porque estoy en otra reunión, pero les cuento que sí, que si quieren me escriben un mail a extensión y yo les puedo enviar Buenísimo. el link del video. Bueno, fantástico. Gracias. Gracias, Ok, Gaby. Gracias. gracias. Sí, porque justo se nos superpone con el horario de una materia y bueno, solo por eso me anoté, pero la profe recién nos comunicó que teníamos clase. Bien, bueno, voy a tratar de decir lo más relevante antes de que te vayas, Erika. De todos modos, para los... No se No se escucha. escucha. Ah, bien, perfecto, ahí está. Bien, bueno, genial. Bueno, no sé si me habían escuchado el saludo, estaba saludando. Buenas tardes a todas y todos, bueno. Y gracias por el interés y por compartir este rato, en donde vamos a reflexionar acerca de, como decía Vicky, acerca de las métricas y los indicadores y el uso de los datos en general para llevar adelante evaluaciones de desempeño de recursos humanos. ¿Sí? Eh, Completo mi presentación. Como decía Vicky, yo soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas, en la cátedra de métricas e indicadores para la evaluación del negocio en la diplomatura de negocios digitales. También trabajo en la Universidad FASTA en la carrera, en la Facultad de Periodismo y Comunicación. Ahí soy docente de la cátedra de gestión de datos y de periodismo económico. También soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí en la Facultad de Ciencias Económicas soy docente de la cátedra de gestión de redes. También soy docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Y en FASTA también dirijo el Observatorio de la Ciudad, que es un organismo de investigación y extensión que tiene la Universidad FASTA, dedicado a hacer investigaciones acerca de temas de interés público, básicamente basados en encuestas. ¿Sí? Y desde ahí también brindamos servicios de consultoría. Realizamos investigaciones acerca de cuestiones económicas, sociales, urbanas, ambientales. Ahora estamos trabajando a partir de un convenio con la UCA, con la Universidad Católica, en estudios acerca de pobreza. Así que bueno, ese más o menos es mi perfil profesional. Si bien soy magíster en ingeniería de datos, hice como un recorrido profesional un poco heterodoxo para quienes se dedican a esto, porque mi carrera de grado es de comunicador social. Por lo tanto, vengo de una disciplina tal vez un poco alejada en principio de la ingeniería, pero bueno, mi interés por el tema de los datos me fue llevando cada vez más hacia esta vertiente. Eh, entonces, lo que les propongo hoy es reflexionar juntos y ver un caso acerca de cómo el aprovechamiento de los datos puede tener un impacto favorable en la realización de evaluaciones de desempeño de los recursos humanos.
Está claro que desde hace no muchos años, quizá menos años de lo que nos parezca, estamos viviendo una era en donde se han producido cambios técnicos y tecnológicos muy vertiginosos que nos exponen a una situación en la cual tenemos una amplia disponibilidad de datos. Por el hecho de que la producción, el almacenamiento y la recuperación de datos tienen hoy un costo prácticamente marginal. Tomar registro, guardar esos registros y recuperarlos prácticamente no tiene el costo que sí tenía en el pasado, ¿sí? El hecho de que nosotros convivamos hoy con múltiples dispositivos tecnológicos, el hecho de que los procesos de producción se basen en tecnologías digitales, hacen que esto ocurra prácticamente de manera automática sin la intervención humana. Por lo tanto, en cualquier organización, a poco de andar, vamos a descubrir que contamos con una enorme cantidad de datos. Y existe en materia de gestión empresarial, en términos generales, una gran expectativa en relación a la creencia de que el uso y la explotación de esos datos va a permitir resolver un montón de los problemas típicos dentro de las organizaciones. Si bien esto es cierto, no es menos cierto que para llegar a ese resultado, es decir, aprovechar y explotar los datos para resolver problemas de cualquier índole, hay que recorrer un camino, ¿sí? Si yo les dijera a ustedes, es posible mejorar significativamente, de manera relevante, la evaluación de desempeño de los recursos humanos haciendo uso de los datos, todas y todos inmediatamente compartirán esta apreciación y dirán, bueno, ¿dónde firmo? ¿Sí? Hagámoslo y hagámoslo ya mismo. Lo cierto es que para poder hacer eso hay que recorrer un camino que es complejo. Por lo tanto, lo que les voy a proponer hoy es, para quienes no conozcan acerca de la gestión de datos y de todo lo que implica y todo lo que involucra finalmente llegar a un resultado haciendo uso de datos que permita tomar una buena decisión, les propongo recorrer ese camino. Plantearnos un caso hipotético en donde decimos que una empresa tiene el desafío de resolver, de encarar una problemática, como puede ser resolver un ascenso o una promoción del personal, y esa organización toma la decisión de valerse de los datos para tomar la mejor decisión posible, ¿sí? Ahora bien, vamos a partir de -10. Acá vamos a partir de una situación en donde no sabemos ni siquiera qué datos tenemos. Y vamos a hacer ese recorrido hasta finalmente tomar la decisión final. En el medio hay que indagar si tenemos datos, si no los tenemos, si esos datos están completos, si son de calidad. Tendremos que elaborar métricas, tendremos que elaborar indicadores, y tendremos que ver cuáles de esas métricas y cuáles de esos indicadores nos van a servir a nosotros para tomar una buena decisión. En este caso, la decisión que yo les estoy planteando como norte, como orientación, es la de decidir resolver promociones o ascensos dentro de una empresa. Es un poco el camino que vamos a recorrer, que les estoy invitando a recorrer junto a mí, es ese. Bueno, para eso, como es típico en estos casos, hice una presentación de apoyo, ahora la voy a compartir y me dicen si la ven. Así comenzamos. Empezamos acá y compartimos. Ahí está, ¿no? ¿La ven? ¿Sí? Con que alguien me diga que sí, ya estoy. Arranco. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, acá nos planteamos esto. Si es posible, claro que sí es posible, medir el desempeño de los recursos humanos basándose en datos. Como les dije, vamos a partir de -10. Vamos a partir de una situación hipotética del pasado, de una organización, de una empresa, de una ONG, de cualquier institución, que tenga que resolver los ascensos, pero en un momento del pasado en donde en donde no estuviera vigente como lo está hoy, este auge de la disponibilidad y la posibilidad de aprovechar datos para tomar decisiones. Entonces, el caso hipotético que les estoy planteando es este, de una situación del pasado, de una década, 2 décadas atrás, o mucho más, en donde estamos en una empresa que
como era habitual, solía enfrentarse a la necesidad de decidir ascensos dentro de su organización. Y estamos pensando en una empresa de cualquier rubro, podemos pensar en una empresa manufacturera o demás, que cuenta con mucho personal y con muchas áreas. Área de producción, administración, de ventas, de tecnología, tiene cientos de empleados y por lo tanto la decisión de a quién ascender de manera justa y bien informada se presenta como todo un desafío, especialmente sin contar con las herramientas de análisis de datos modernas, ¿sí? Entonces, y esto es algo que, por supuesto, vale también hoy para el mundo de los negocios digitales, por el hecho de que es común que las empresas de perfil digital, los llamados negocios digitales, tengan digitalizado buena parte o la mayor parte de todos sus procesos, ¿sí? El proceso de venta, de logística, de relación con proveedores. Ahora, uno de los procesos que no suele estar lo suficientemente digitalizado y para el cual los datos muchas veces siguen gestionándose como en el pasado es el área de recursos humanos. ¿Tá? Digamos, por más que estemos hablando de una empresa de negocios digitales, en algunas ocasiones o generalmente nos encontramos con que si nos metemos dentro del área de recursos humanos, vamos a encontrar con que gran parte de la documentación, gran parte de la información relacionada con esa área todavía se gestiona como ocurría años atrás, con papeles, planillas, documentos y demás. Entonces, ¿cuál era el panorama o cuáles eran los desafíos que estas empresas del pasado o estas áreas todavía no lo suficientemente digitalizadas al día de hoy se encuentran al momento de, por ejemplo, tener que resolver un ascenso? Bueno, básicamente podemos enumerar estos. En principio, la falta de datos cuantitativos, ¿no? Esta empresa en el pasado no disponía de sistemas avanzados para registrar y analizar el desempeño de su personal y, por lo tanto, la información acerca de productividad o la calidad del trabajo de sus empleados era limitada e incompleta. Por otra parte, estaban los ascensos teñidos de subjetividad, por el hecho de que las decisiones sobre los ascensos dependían en gran medida de las percepciones y las opiniones de los supervisores, quienes incidían, y aún hoy inciden, por supuesto, en estos ascensos. Y esto lo que introduce en este proceso de promoción es un alto grado de subjetividad. No digo que la subjetividad no deba estar presente, pero sí que debe tener su lugar y debe tener su espacio. Cuando no tenemos un enfoque lo suficientemente objetivo, lo que ocurre es que prima la subjetividad. Entonces, falta un equilibrio entre estos dos enfoques y prevalece la subjetividad cuando no tenemos manera de valernos de datos cuantitativos que nos permitan enriquecer y mejorar la decisión. Otra situación típica de este escenario era la comunicación limitada, ¿no? La comunicación entre departamentos y niveles jerárquicos, entre supervisores de distintas áreas, no siempre resulta, ni siquiera hoy, lo suficientemente fluida como para obtener una visión completa y precisa del desempeño de los candidatos que estamos evaluando. Y por último, lo más obvio, el hecho de no contar con datos objetivos bien organizados y disponibles para tomar esta decisión, hace que, en comparación, aquel escenario insuma una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de recursos. Es un escenario mucho más costoso, en tiempo y en dinero. Entonces, sigamos en esa situación del pasado y tratemos de reconstruir, de imaginar de qué manera, finalmente, en aquel momento, se termina resolviendo o se termina avanzando en un proceso de decisión de ascensos o promociones. En primer lugar, lo que deberíamos identificar o lo que deberíamos reconocer es cuáles son los insumos que estas personas de esa empresa en aquel momento tenían para tomar una decisión. En primer lugar, la revisión de los supervisores, es decir, las observaciones directas o los resultados de las conversaciones, debates o discusiones que pudieran tener lugar en reuniones periódicas que supervisores y gerentes realizaban para discutir el rendimiento de los empleados. Y cuando hablo de observaciones, me refiero a aquellos aspectos relacionados con la eficiencia, con las habilidades técnicas y las capacidades para trabajar en equipo que los supervisores podían observar para hacerse una idea de cuáles eran los empleados que
tenían las mejores condiciones para ser promocionados. Dense cuenta que, en principio, de esto no tendríamos datos concretos cuantitativos que pudiéramos almacenar, gestionar y analizar. Simplemente estamos hablando de apreciaciones que pueden ser compartidas entre supervisores para tomar más adelante una decisión. Evaluaciones escritas, ¿sí? Si quisiéramos comenzar a documentar de manera más formal cuáles son las competencias, las habilidades o las capacidades de alguien para ser promovido, en ese escenario lo que haríamos sería, por ejemplo, comenzar a producir formularios de evaluación, pedirle a los supervisores que completen formularios de evaluación para que evalúen la puntualidad, la calidad del trabajo o valoren la iniciativa de los empleados de su área. También le pediríamos a los empleados que realicen evaluaciones sobre su propio desempeño. Entonces, tendríamos documentada cuál es la propia perspectiva de estos empleados acerca de su desempeño y de sus logros. Dense cuenta que a medida que vamos reuniendo todos estos insumos, vamos acumulando, vamos formando un cúmulo de información que de algún modo tiene que ser después analizada, juzgada, ordenada y jerarquizada para llegar a tomar una decisión. Entonces, la información de esta naturaleza en semejante nivel de magnitud comienza a hacerse cada vez más dificultosa de analizar. Podemos también recordar que, o plantear en ese escenario la realización de entrevistas personales a los candidatos para que ellos mismos, para discutir con ellos mismos acerca de su propio desempeño. Podríamos también realizar algún ejercicio de feedback de 360 grados, decir, bueno, pedirle al resto a los compañeros de los candidatos o pedirle a supervisores de otras áreas, a distintas personas dentro de la organización que opinen acerca de el desempeño de los empleados que pudieran llegar a ser candidatos para tener una visión más completa acerca de cuáles son sus cualidades para ser ascendidos. También podríamos considerar como insumo los registros de producción, es decir, registros manuales acerca de la producción y las actividades de soporte para identificar patrones en el desempeño y la contribución al equipo que hagan estos empleados, realizar comparaciones entre distintos equipos de un área para ver cuáles son los equipos que más se destacan, identificar cuáles son los individuos en cada uno de estos equipos que podrían llegar a ser más aptos para ser promovidos. Y por último, podríamos también realizar encuestas de satisfacción laboral o de compromiso laboral. Imaginen un escenario no digitalizado. ¿Qué es lo que está exigiendo para poder tener este insumo también, ¿no? La realización de encuestas. Pensémoslo de manera muy concreta. La realización o la confección de planillas que son distribuidas entre los empleados, que las tienen que llenar a mano, después las reuniremos, las tabularemos, las pasaremos a una planilla de Excel. Bueno, todo eso implica un cúmulo de trabajo simplemente para reunir un conjunto de insumos que lo que nos provee un gran volumen de información sobre el cual se podría ciertamente tomar una decisión acerca de cuáles son los mejores candidatos para ser promocionados. Entonces, finalmente llegamos a la instancia final, llegaríamos a la instancia final de la toma de decisión, en donde hay que decidir a quién promover, ¿sí? Entonces, todos estos insumos podrían ser analizados, considerados, evaluados, juzgados en estos ámbitos o en estas situaciones. En una situación de debate entre supervisores, para que cada uno opine o dé su mirada acerca de cuáles de los mejores candidatos están en mejores condiciones de ser promovidos. Realizar entrevistas personales con cada uno de los aspirantes, ¿sí? Para conocer cuáles son sus aspiraciones y su visión para el rol de supervisor. Realizar una revisión de las evaluaciones, ¿sí? Revisar los formularios de evaluación, las autoevaluaciones que realizamos, del mismo modo que las encuestas de satisfacción, y también trabajar posiblemente en un feedback adicional, pidiendo la opinión de colegas y de subordinados acerca de las capacidades de liderazgo y de trabajo en equipo de cada uno de los candidatos propuestos para ser promovidos. O sea, no solo deberíamos reunir los insumos, sino que después debe haber una instancia en donde se tienen que analizar todos estos insumos para tomar una decisión. Entonces, ciertamente es posible a través de este camino, y de hecho se lo ha hecho durante mucho tiempo,
tomar una decisión, una buena decisión acerca de quién es el mejor candidato para ser promovido, ¿sí? Entonces, basándonos en las observaciones, en las evaluaciones escritas, en las entrevistas personales, en el feedback adicional, podemos seleccionar a el mejor candidato. Pero lo cierto es que acá lo que tenemos es una decisión en donde están faltando datos cuantitativos, en donde prevalece la subjetividad, en donde no podemos dar cuenta de, aunque la haya habido, de la transparencia del proceso, ¿sí? Y no podemos ser muy precisos en esa devolución de por qué a alguien sí ascendimos y por qué no. Y por último, y creo que lo más importante, estamos frente a un proceso que descrito de este modo, que realizado de esta manera, nos puede consumir mucho tiempo y muchos recursos. En definitiva, estamos frente a un proceso costoso, ¿sí? Entonces, planteado este panorama del pasado, yo ahora quiero proponerles razonar o pensar o observar de qué manera idealmente podría llevarse adelante un proceso de promoción de empleados o de personal basándonos en datos y, por lo tanto, en métricas e indicadores dentro de una organización en donde se ha establecida una auténtica cultura de datos para poder tomar decisiones bien informadas y que contribuyan de manera auténtica a la mejora general de la organización. Entonces, lo que podemos decir al respecto es que hoy, en la era de los datos, existe la oportunidad de mejorar significativamente en los procesos de decisión acerca de, por ejemplo, los ascensos. Yo hablo de los ascensos o promociones como un ejemplo de una de las acciones posibles que podemos tomar en materia de recursos humanos, ¿sí? Pero cuando hablamos del potencial que tienen los datos, lo podemos aplicar, lo podemos imaginar no solo al área de recursos humanos, sino a cualquier otro aspecto de cualquier organización, ¿sí? En cualquier otra área, para controlar fraude, para controlar riesgos, para mejorar la productividad, para mejorar las ventas, para lo que fuere, ¿sí? Entonces, lo que decimos en este punto es esto, que la existencia de datos es una oportunidad para mejorar las decisiones, en este caso hablando de ascensos, ¿no? Entonces, ciertamente lo que ocurre hoy es que sean conscientes de ello o no lo sean, las empresas y las organizaciones en términos generales producen y acumulan y tienen la oportunidad de aprovechar un gran volumen de datos. El desafío está en cómo ordenar, cómo organizar todos los recursos y todas las herramientas para que efectivamente esos datos sean aprovechados de la manera que corresponde y contribuyan a tomar una mejor decisión que en el escenario anterior. Entonces, para el caso puntual de decidir una promoción y un ascenso, podemos preguntarnos, digamos, en qué medida un análisis basado en datos puede mejorar la calidad de esa decisión. Y acá hay cuatro razones o cuatro motivos, cuatro justificaciones por las que uno debería considerar como una buena oportunidad el uso de los datos para tomar decisiones de esta naturaleza. En primer lugar, una de ellas hace alusión a que la empresa puede identificar y promover a los empleados que tengan mayor potencial para los roles de liderazgo y responsabilidad, alineando digamos, esta decisión del ascenso con los objetivos estratégicos de la empresa de manera efectiva. Esto es, bueno, en base a los datos que tengo, ¿sí? Acerca del personal de mi empresa, en función de sus características, ¿cuáles son los empleados que efectivamente, a partir de la información que obtengo de estos datos, mejor se alinean con los objetivos estratégicos de la empresa? Y eso es algo que puedo, si tengo bien organizados los datos y si tengo una instancia de análisis razonablemente bien armada, esta es una conclusión a la que podría llegar rápidamente, ¿sí? Otra
Otra situación favorable de utilizar datos para tomar decisiones de esta naturaleza es que los empleados, ante el resultado, sienten que sus evaluaciones fueron más justas porque están basadas efectivamente en datos objetivos, ¿sí? El proceso de decisión se vuelve más transparente, justo y eficiente. Y por último, se permite a las organizaciones tomar decisiones de ascensos basadas en datos precisos y objetivos, reduciendo la subjetividad, que era algo de lo que hablábamos antes, y mejorando la eficiencia y, sobre todo, dedicando menos tiempo y menos recursos, es decir, mejorando los costos de tomar una decisión de este tipo. Bien, entonces, así como imaginamos una empresa del pasado que tenía esas limitaciones que describimos, podemos imaginar una empresa del presente que tuviera que decidir sobre el ascenso en el área de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, está claro que hoy muchas empresas tienen la posibilidad, algunas lo tendrán de manera más facilitada, otras todavía no, pero lo cierto es que prácticamente todas las empresas hoy tienen la posibilidad de, a través del área de recursos humanos, contar con bases de datos completas de los empleados, ¿sí? Y en esas bases de datos incluir una amplia gama de información para tomar decisiones informadas sobre ascensos y sobre cualquier otra acción relacionada con la gestión del talento. Entonces, pensemos en una empresa que tuviera ya una base de datos organizada, íntegra y de calidad relacionada con su personal. Y uno debería preguntarse, bueno, idealmente, ¿qué tipo de información o qué tipo de datos debería tener esa empresa en esa base de datos? En principio, información personal, con estos datos muy genéricos. Nombre, ID del empleado, estado civil, género, fecha de nacimiento. Y pensemos en algo que no es trivial. Hasta no hace tanto tiempo, esta información estaba en un legajo físico, en un lugar, en una oficina. Ahora lo que tenemos es la oportunidad y la posibilidad de contar con todos estos datos en una única base de datos organizada, íntegra y de calidad. Podemos tener información acerca del empleo, el estado del empleado, el departamento en el cual se desempeña, la posición que ocupa, la fecha de contratación, la fecha de terminación, si se trata de un ex empleado, la razón de la terminación, si se trata de un ex empleado, las evaluaciones de desempeño, y acá empieza a adquirir sentido, o mayor sentido, esto de lo que estoy hablando, de poner en valor el hecho de tener una base de datos de los empleados. Cuando hablamos de las evaluaciones de desempeño, estamos hablando de datos que se recogen a través de un instrumento muy específico, ¿sí? A través de, por ejemplo, evaluaciones de documentos muy concretos que en el pasado físicamente estaban en otro casillero, en otro lugar, y que hoy, a pesar de los avances tecnológicos, desde el punto de vista de los sistemas, suelen estar hasta en otro sistema, ¿sí? Entonces ahí podemos tener datos tales como el puntaje de desempeño, los resultados de encuestas, la satisfacción del empleado, la participación en proyectos especiales. Esto que hablaba, a lo que me refería recién, lo podemos ver o lo podemos comprender mejor con el tema de las encuestas de satisfacción. Para las encuestas de satisfacción, sin dudas tendré un sistema específico para realizar encuestas que no necesariamente estará integrado con el resto de la información vinculada con el empleado. Bueno, llegar al punto en donde pueda tener una base de datos en donde todo esto esté integrado, ¿sí? Como para poder analizar de un modo completo a todo el personal, es como el mejor de los mundos. ¿Ok? También esta base de datos podría tener datos demográficos, ciudadanía, la etnia, si es hispano o latino. Ahora les voy a hacer una referencia a esta variable. El historial de compensación, es decir, el salario. Cuando estoy planteando esta empresa ideal que hoy tiene una base de datos, todos estos datos de su personal organizado de esta manera, estoy tomando como ejemplo una base de datos disponible en Internet para hacer ejercicios específicos acerca de este tema, en donde se abordan distintas problemáticas, ¿tá? Una de estas problemáticas tiene que ver con la ética en el uso de estos datos, en donde por lo tanto,
se incluyen estas variables un poco urticantes, ¿no? Acerca de si es hispano o latino, para trabajar con el tema de los sesgos en la decisión. Recuerda que hablábamos acerca de la subjetividad hasta hace algún tiempo, ¿no? A veces la subjetividad puede estar dada por estas razones. Y en un proceso de decisión sobre un ascenso, en una situación pasada, la subjetividad es muy obvio que está muy presente, pero muchas veces no está del todo explicitada en ese proceso. En cambio, cuando trabajamos con los datos, la decisión de incluir o no incluir este tipo de variables al momento de tomar una decisión es transparente, se hace evidente. ¿Ok? Bien, entonces podemos pensar en esta empresa que hoy cuenta con una base de datos que posee todas estas variables relacionadas con las características de sus cientos de empleados. Y acá lo que tenemos es una descripción de todas las variables que podría haber dentro de esa base de datos. Y que de hecho están en esta base de datos que estoy usando como ejemplo, como para que podamos visualizar de qué manera los datos contribuyen a tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos. Imaginen ustedes trabajar en una organización en donde efectivamente el área de recursos humanos tenga en una única base de datos organizada toda esta información de este modo, con estas 30 y pico de variables. El nombre del empleado, el ID del empleado, su situación marital, el departamento en el cual se desempeña, si por ejemplo fue contratado a través de una feria de diversidad, el salario que recibe, la posición que ocupa, el lugar donde vive, el género, qué ciudadanía tiene, si es hispano o latino, la fecha de contratación, el departamento en el cual se desempeña, y así muchas otras variables. Dense cuenta que algunas tienen que ver con sus características como individuo, otras tienen que ver con las características del puesto que ocupa, de la tarea que desempeña, y después tenemos también un conjunto de variables que se van sumando a partir de información que se va produciendo a lo largo de su actividad dentro de la empresa, como por ejemplo un performance score, es decir, una evaluación acerca del desempeño del empleado en materia de productividad, de asistencia, de cumplimiento con las normas de la empresa. También podemos incluir acá los resultados a las encuestas que le podemos suministrar al empleado. Entonces acá es como que estamos en un mundo ideal en donde tenemos acerca de todo el personal de nuestra compañía todos los datos que a nosotros nos interesan y que consideramos esenciales para tomar cualquier tipo de decisión. En este caso, estamos guiándonos por esta decisión de, bueno, tenemos que ascender a alguno o a algunos empleados en un área específica, como puede llegar a ser el área de producción. Primer efecto de tener una base de datos de estas características es que me permite rápidamente, o de una manera muy precisa, muy clara, muy sencilla, pensar en la construcción de métricas e indicadores. Es decir, desde, en principio, contar cuántos empleados tengo, ¿sí? Hasta empezar a hacer desagregaciones para empezar a conocer las características de estos empleados y después empezar a crear métricas e indicadores cada vez más complejos, solo con estos datos. ¿Ok? Y acá hago un alto en esta instancia para que contarles, digamos, cuando uno cuenta, en el caso estamos viendo los recursos humanos, pero puede ser en cualquier área de cualquier organización, con datos organizados de esta manera, ya está en condiciones de hacer un trabajo de análisis de datos sumamente profundo, en donde podamos empezar a producir conocimiento que nos ayude a tomar mejores decisiones. Por eso me detengo acá para marcar 3 tipos de analíticas posibles que se pueden hacer con datos, ¿sí? De menor a mayor complejidad. Para el caso de recursos humanos, menciono aquí algunos ejemplos. Puedo hacer una analítica descriptiva, confirmatoria o prescriptiva. ¿De qué se trata la analítica descriptiva? Es cuando describo los datos, ¿sí? Cuando tomo este conjunto de datos y me hago una serie de preguntas que pueden ser respondidas a partir de preguntas meramente descriptivas. Como por ejemplo, un análisis de demografía del personal. Esto es, ¿qué características tiene el personal en función de sus características demográficas?
cuántos varones, cuántas mujeres, puedo hacer un análisis por edad, por puestos que ocupan, áreas en las cuales se desempeñan. Dense cuenta que ahí podemos ir haciendo una analítica de orden descriptivo. Y esto es meramente descriptivo. La analítica confirmatoria se relaciona con el planteo de una hipótesis. Es decir, bueno, quiero validar una afirmación que estoy haciendo. Lo que quiero hacer, por ejemplo, el primer ejemplo, es evaluación del impacto de capacitación. Bueno, hago una capacitación y lo que voy a decir como afirmación es que esta capacitación tuvo un efecto favorable. Bueno, puedo utilizar los datos para justamente medir si antes y después de esa capacitación hubo o no ese efecto favorable que yo estoy esperando. Entonces, este enfoque es el de una analítica confirmatoria. Y por último, que es la más valorada, la más deseada, a la que todos quieren alcanzar, es la analítica prescriptiva. Es aquella analítica de los datos que a mí me diga qué hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de este conocimiento que estoy produciendo con los datos? El caso típico sobre el cual venimos reflexionando, el de ascender o promover a alguien, podría perfectamente ser el resultado de un trabajo o un proyecto de datos de analítica descriptiva. Porque me llevaría como conclusión a decir, bueno, tenés que ascender a esta persona. Entonces, esa decisión es la que me está prescribiendo, ese análisis es el que me está prescribiendo una acción que debería tomar. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué implica hacer un proyecto de datos en términos generales? Y lo que vale también para este caso del que estamos tratando. Implica recorrer este camino, trabajar con datos para con ellos producir información, para por último producir conocimiento. No sé si todos saben la distinción entre estos tres conceptos, que a veces damos por equivalentes, pero no son lo mismo, pero brevemente lo digo. El dato es una representación de un fenómeno de la realidad en un valor, la temperatura, ¿sí? El dato está dado, la temperatura ambiente en este momento. No sé dónde están, yo estoy en Buenos Aires ahora, debe ser unos 12 grados. 12 grados es un dato, ¿sí? La información es cuando se produce, cuando ya el ser humano interviene y puede relacionar un dato con el otro para darle algún sentido. Puede elaborar un enunciado más complejo. Puedo decir que ayer acá hacía 15 grados, hoy hay 12. Lo que estoy diciendo es que hoy hace más frío que ayer. Eso es información. Y el conocimiento es cuando esa información se pone en un contexto, cuando puede ser valorada, cuando puede ser interpretada. ¿Tá? Si estamos hablando de temperatura, si podemos hablar de temperatura corporal, una temperatura de 39 grados para una persona es fiebre. Por lo tanto, eso se transforma en conocimiento cuando se considera que ese dato es fiebre. ¿Sí? ¿Y por qué se considera que se llega a la conclusión de que es fiebre? Porque ya todos sabemos que 39 grados es una temperatura corporal excesiva. Entonces ese conocimiento me va a llevar a tomar una decisión. ¿Tá? Entonces, toda organización que lleve adelante un proyecto de datos debería tener claro esto, que se utilizan los datos para producir información, para generar conocimiento, y que ese conocimiento necesariamente me tiene que llevar a la acción, me tiene que llevar a tomar una decisión. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Sí? En todo proyecto de datos, lo primero que hay que hacer es definir un problema. Nuestro problema acá es decidir de la mejor manera posible un ascenso. El siguiente paso es obtener los datos. Si yo me pregunto, ¿qué datos? Yo debería preguntarme en este punto entonces, ¿qué datos son los que, de esos que vimos recién, de esa base de datos ideal de esa empresa, cuáles son los datos que a mí me van a ayudar a resolver este problema? ¿Cuáles son los datos que me van a ayudar a tomar la mejor decisión sobre la promoción o el ascenso en el área de producción? Una vez que yo selecciono esos datos, lo que tengo que hacer es preprocesarlos, es decir, trabajarlos, ver si están completos, si están íntegros, si están bien tipificados, desde qué momento los tengo, ¿sí? Si hay valores que están incompletos, si hay valores que están mal consignados. Entonces, todo ese trabajo lleva un tiempo. Lo que debo hacer después es modelar, es decir, crear un modelo de datos, en el sentido de que, bueno, una vez que los seleccioné, los datos por sus variables y por sus registros, les debo dar forma. ¿Tá?
para, por último, postprocesarlo, es decir, aplicar algún tipo de análisis para obtener un resultado y después, lo fundamental, compartir, comunicar ese resultado. Bien, no es un trabajo sencillo, ¿sí? Es un trabajo complejo. No imposible, pero complejo, por el hecho de que requiere de la participación de necesariamente un equipo. ¿Por qué hablo de un equipo cuando se trabaja con datos? Porque trabajar con datos implica poner en juego una serie de competencias que difícilmente se reúnan o estén nucleadas en una sola persona. Por el hecho de que para poder hacer esto que estábamos hablando recién, esto, definir un problema, obtener los datos, preprocesarlos, modelarlos, procesarlos y comunicarlos, lo que necesito es saber, cuanto menos estos saberes. Saber de informática, saber de diseño, saber de negocio. En este caso concreto, cuando digo negocio, es saber de recursos humanos, ¿sí? Y por último, saber algo de estadística. Manejar los datos, gestionar datos, implica en algunos momentos realizar cálculos de manera correcta. Entonces, desde esa base de datos que vimos con anterioridad, rápidamente lo que podemos acá es lo que podemos obtener de manera rápida con un análisis descriptivo es una serie de métricas e indicadores muy sencillas relacionadas con las características del personal de esta empresa, ¿sí? Pero ¿por qué llega a este resultado? Por el hecho de que vuelvo para atrás, vuelvo para repasar esto, por el hecho de que ya están dadas algunas cosas. Ya existe una base de datos con toda la información organizada de esta manera, ¿sí? Ya existe un enfoque muy preciso en materia de analítica de datos que se va a llevar adelante. Vamos a hacer, en este caso, un análisis descriptivo para conocer cuál es la característica de la información. Existe una conciencia muy clara de que a partir de los datos voy a producir información para, por último, generar conocimiento para tomar decisiones. Para poder hacer esto tengo que definir un problema, obtener los datos, preprocesarlos, modelarlos, postprocesarlos y finalmente comunicarlos. Tengo que contar con un equipo que tenga estas capacidades. Y entonces, de manera muy simple, voy a llegar a este resultado, en donde lo que voy a hacer es conocer algo que posiblemente no conocía o que era un conocimiento implícito y que se convierte en explícito. Y puedo decir que en esta empresa tengo 311 empleados que se distribuyen de determinada manera por género. Puedo empezar a anotar los días promedio de ausencia de todos los empleados. Puedo ver la participación de los empleados por área, producción, IT, ventas y demás, el salario promedio entre esta empresa, la tasa de rotación, la satisfacción de los empleados a partir de las encuestas de satisfacción, si cumplieron o si no cumplieron con las metas, las fuentes de reclutamiento. Es decir, todo esto surge de manera natural, no digo espontánea, pero de manera natural como continuidad de un trabajo previo que consistió en registrar, almacenar y recuperar los datos a partir o en el marco de un proceso que está controlado y es muy claro. Entonces, vuelvo a la pregunta que nos planteamos al principio. ¿Cuál es el problema? Nuestro problema en este caso es decidir de la mejor manera posible una promoción o un ascenso. Tengo datos, puedo con estos datos construir métricas e indicadores. Sí, lo puedo hacer. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo organizada una base de datos y tengo un proceso y una cultura de datos dentro de la organización que me facilita todo eso. Si salimos de la empresa en general y nos metemos en el área que a nosotros nos interesa, como es el área de producción, que es donde vamos a promover a alguien, podemos acá ya empezar a tener métricas e indicadores más precisos acerca de las características que tiene esta área. ¿Cuántos empleados hay? ¿Cómo se distribuyen por género? ¿En qué medida se cumplieron o no con las metas? El salario dentro del área, la tasa de rotación, la satisfacción, los proyectos especiales en los que participaron los empleados, ¿sí? Entonces, ya tengo acá una idea general, ya tengo acá un conocimiento acerca de las características que tiene esta área basándome en datos, ¿sí? Puede ser que nunca haya pisado la planta de producción de la empresa, pero yo acá miro los datos y ya tengo una idea acerca de las características que tiene este sector en donde hay que tomar una decisión. Y vuelvo a hacer una pregunta que tiene que ver con la continuidad del problema. Primero definir el problema y después seleccionar los datos con los que voy a trabajar. Y vuelvo a hacer esta pregunta.
para decidir para tomar esta decisión, para decidir la promoción o el ascenso, ¿con qué datos voy a trabajar? De todos estos datos que estoy viendo en estos indicadores, ¿cuáles creo yo que van a ser los más significativos? ¿Cuáles creo yo que son los que me van a ayudar a tomar o a orientar una decisión sobre quién merece o quién es más conveniente que sea ascendido, ¿sí? dentro de esta área? Entonces yo ya estoy viendo acá que existen algunos aspectos que sin duda van a ser críticos en este sentido, ¿sí? Entonces, cuando pongo en marcha un proceso de datos, en cualquier área, debería preguntarme, dentro de mi organización, dentro de mi empresa, si yo quiero resolver este problema, como es el caso de mejorar los tiempos, mejorar la forma en la que se resuelven los ascensos, y para eso lo que quiero hacer es usar datos. Lo que debería preguntarme es esto, en mi organización, ¿dónde y cómo se registran datos relacionados con el personal? ¿Sí? Se lo hace en un Excel, se lo hace en un sistema, se lo hace en varios sistemas, se lo hace a mano. Yo debería tener una respuesta para eso. Después debería preguntarme dónde y cómo se almacenan esos datos. ¿Sí? ¿Se los guarda en un archivo físico? ¿Se los guarda en una computadora? ¿Se los guarda en un servidor? ¿Se los guarda en la nube? ¿Dónde están? ¿En cuántos lugares están alojados esos datos? ¿Dónde y cómo se recuperan? Es decir, ¿tengo acceso a esos datos? Si quiero consultarlos, si quiero consumirlos, ¿dónde están alojados para que yo pueda accederlos y traerlos y poder organizarlos de manera tal que efectivamente esos datos estén al servicio de la toma de una buena decisión y no simplemente almacenados, guardados, olvidados o en un fichero o en una hoja o en una computadora, en un servidor o en la nube? ¿Está? Y por último, debería preguntarme dónde y cómo se analizan. Esto es, ¿ya hay alguien dentro de la organización que haya resuelto todo esto? Porque posiblemente el área de recursos humanos se embarque en esto sin saber que el área de producción, el área de ventas, el área contable, ya de alguna manera haya empezado a partir de sus propias necesidades a resolver esto, de alguna forma, algunos datos, por su propio interés, ¿sí? Pero puede ser que algunas de las soluciones que algunas de estas áreas hayan alcanzado para sí mismas sean útiles o sean reutilizables por parte de otra área, en este caso el área de recursos humanos. Lo cierto es que cuando uno se pregunta dónde y cómo se registran los datos dentro de mi organización, dónde y cómo se almacenan, dónde y cómo se recuperan, dónde y cómo se analizan, se encuentra con problemas. Siempre se va a encontrar con problemas. Esto es así, porque trabajar con datos es trabajar con problemas. ¿Dónde y cómo se registran? Podemos imaginarnos que se registran de manera incompleta, no se registran siempre de la misma manera, no se registran bien, o se registraron y se tiraron. ¿Dónde y cómo se almacenan? Puede ser que estuviera en un servidor, pero el servidor se vendió, se quemó, se cambió y se perdieron gran parte de los datos. ¿Dónde y cómo se recuperan? Puede ser que esos datos ya sean inaccesibles, puede ser que para poder acceder a esos datos haya que pedir determinados permisos a determinadas áreas que no quieren compartir esos datos. ¿Dónde y cómo se analizan? Puede ser que nunca nadie haya analizado esos datos y tenga que iniciar desde cero un camino que dentro de la organización nunca nadie recorrió. Entonces, hay que tener una especie de actitud acá, de entendimiento de que trabajar con datos es trabajar con problemas que uno ya conoce, como por ejemplo es cómo puedo hacer para mejorar la calidad de la decisión sobre un ascenso y con problemas que uno ni siquiera conoce, ¿sí? Los datos nunca se registraron, o no se registraron siempre del mismo modo, o están incompletos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué debería hacer una empresa que quisiera trabajar con datos en términos generales? Y lo podemos pensar como lo venimos haciendo para el área de recursos humanos, o qué camino debería haber recorrido, o qué cosas debería tener presente que va a tener que resolver. Por supuesto, si no es una empresa nativa digital, iniciar un proceso de digitalización, tener una conciencia de los procesos de recolección y almacenamiento de datos, implementar sistemas de gestión
para cada una de sus áreas. Si el área de recursos humanos no está digitalizada, bueno, o no tiene un sistema para gestionarse, debería contar con un sistema. Y acá viene un punto que es crucial, la integración de los datos. Es muy común, es habitual, pasa siempre, diría, que dentro de las organizaciones cada área utilice un sistema distinto, ¿sí? Un sistema para el área contable, un sistema para el área de personal, otro sistema para el área de producción, y a nosotros nos interesa que todos esos datos estén juntos en una única base de datos. Bueno, hay que trabajar en la integración de esos datos. ¿Es posible integrarlos? Sí es posible integrarlos. Ahí puse entre paréntesis Data Warehouse, hacer un almacén de datos en donde todos los datos de todos los sistemas converjan y sean organizados y modelados para que estén disponibles para poder hacer un análisis de manera sencilla. Bien, avanzar, otros temas en los que debería avanzarse para tener un proyecto de datos sólidos es en tener procedimientos, procesos o incorporar de manera habitual el análisis de datos dentro de la organización, automatizar procesos. Un proceso que se puede automatizar, por ejemplo, es el de las encuestas. En vez de estar haciendo encuestas de manera manual, cada vez que nos acordamos, poder tener un sistema de encuestas que automáticamente envíe en un determinado momento a los empleados las encuestas correspondientes por el tema sobre el cual se quiere indagar. Desarrollar, finalmente, tener no solo los datos, sino avanzar a un paso intermedio de creación de métricas e indicadores claves que a mí me permite hacer seguimiento. Y por último, fundamental, capacitar a toda la organización y lograr que toda la organización tenga una cultura de datos, ¿sí? Ahora bien, ya para ir terminando, vamos a preguntarnos nuevamente, en función de los datos que tenemos y en función del problema que tenemos, ¿cuáles son los empleados del área de producción que reúnen las mejores condiciones para ser promovidos? ¿Sí? Entonces, a partir de los datos que tenemos, ya sabemos que es posible identificar cuáles son las variables de datos que más influyen para tomar una decisión. No sabemos cuáles son, pero suponemos que si utilizamos los datos vamos a encontrar una serie de variables que a nosotros nos va a poder orientar esta decisión de cuáles son las mejores personas o cuáles son los mejores candidatos para ser ascendidos, ¿sí? Para llegar a eso, para reconocer cuáles son esas variables, lo que tenemos que hacer es poner en marcha un proyecto de datos, que es de lo que venimos hablando, el cual solo va a poder ser eficaz y eficiente y arrojar resultados oportunos en una organización si esta organización está comprometida a adquirir y aprovechar el conocimiento que producen los datos. Y para poder dar respuesta a esta pregunta, lo que voy a tener que hacer es hacer un análisis de datos con un enfoque particular que es un enfoque predictivo, como les estaba diciendo. Es decir, tengo que preguntar a los datos cuáles de estos candidatos en el futuro va a ser el que mejor ejerza el puesto o los puestos para los cuales los quiero seleccionar. Bien, acá les doy el resultado de un modelo predictivo, finalmente, digamos, de un modelo predictivo hecho en base a los datos que les presentaba como ejemplo, de esa base de datos. El modelo predictivo que se utilizó es el Random Forest. No vale la pena ahora en este momento abundar mucho acerca de lo que se trata Random Forest. Es básicamente, traigo la palabra acá a colación para que se haga presente, es simplemente un algoritmo. Vieron que sabemos todos que nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras decisiones, por qué vemos una serie o por qué la dejamos de ver o por qué cuando abrimos Instagram nos muestra una cosa o nos deja de mostrar otra, todo esto tiene que ver con los algoritmos, ¿sí? Random Forest es un tipo de algoritmo, ¿tá? Entonces, sometida esa base de datos al algoritmo Random Forest, lo que tenemos es que las variables detectadas como más relevantes para influir en un ascenso son estas que les estoy mostrando acá. El puntaje de entrenamiento, ¿sí? Se supone que los empleados con puntajes promedio de entrenamiento más altos tienen mayores probabilidades de ser promovidos. Esto indica que la preparación y la capacidad del empleado para adquirir nuevas habilidades es algo importante que debe ser tenido en cuenta. La educación, un mayor nivel educativo incrementa la probabilidad de promoción de los empleados. La cantidad de años de servicio están asociados con mayores tasas de promoción. Es decir, las personas que tienen
más tiempo de la compañía, son los que en el pasado más probabilidades de promoción han tenido, por lo tanto, en el futuro son los que se considera son los mejores candidatos para ser promovidos. Y por último, no estoy viendo la última porque acá... A ver, espera un segundito. Y por último, el puntaje que obtuvo el empleado el año inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces, eh, reconocer que estas variables, que estas 4 variables, son las que más impacto tienen al momento de tomar la decisión de a quién promocionar y a quién no, a mí lo que me va a estar permitiendo es no tomar la decisión de quienes tengan los mejores valores en estas 4 variables, sino cuanto menos orientarla, ¿sí? Entonces lo que podría hacer acá es establecer un umbral mínimo en donde yo seleccione como precandidatos aquellos que mejores valores tengan en estas 4 variables. ¿Está? Entonces, estábamos en una situación anterior en donde los procesos de decisión acerca de cómo a quién ascender o a quién promover estaban señalados o podían ser cuestionados por estas razones, por su excesiva subjetividad y sesgo, por su ineficiencia en términos de tiempo y recurso, por la falta de transparencia y por la menor precisión, por el hecho de que resultaba más difícil identificar de manera consistente a los mejores candidatos por no tener datos cuantitativos que me permitieran hacerlo. En cambio, de este modo, utilizando datos, yo tengo la posibilidad de dotar al proceso de selección para las promociones o ascensos de mayor objetividad, de mayor eficiencia y de mayor transparencia y de mayor precisión. De mayor objetividad porque las decisiones están basadas en datos cuantitativos, lo que va a reducir los sesgos subjetivos. Va a ser más eficiente porque voy a poder hacer un filtrado rápido de los candidatos mediante este análisis de datos, ahorrando tiempo en la evaluación inicial. Esto es, no voy a evaluar a todos. Lo que voy a hacer, gracias a lo que me proporcionó el resultado de este modelo predictivo, es evaluar a los que efectivamente, a partir de los datos, tienen las mejores cualidades, las mejores condiciones para ser ascendidos. Dota el proceso de mayor transparencia, porque estoy frente a un proceso más claro y comunicable a los empleados, fomentando la confianza en las decisiones de la promoción. Y por último, voy a tener mayor precisión porque me va a permitir identificar de manera más precisa a los empleados que tienen mayor alto potencial para ser ascendidos, en función de su mejor desempeño en estas variables que fueron identificadas como las más relevantes. ¿Sí? Bien, bueno, muchas gracias. Y hasta ahí. La idea entonces era hacer este recorrido de razonar juntos, no solo cómo los datos pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones, pero no marcarle, no como un eslogan en el sentido de decirles los datos mejoran o ayudan a mejorar la calidad de las decisiones, sino involucrarlos en lo que implica llegar a ese resultado. Que yo en un momento les dije, es algo complejo. Si ustedes están frente a la decisión, reconstruir para atrás todo lo que se hizo y todo lo que hay que hacer, ciertamente es algo complejo, ¿no? Que parte de la pregunta de si hay datos efectivamente dentro de la organización que me van a permitir a mí tomar esa decisión. Si están esos datos, pensar dónde están esos datos y cómo me hago de esos datos. Si puedo lograr esto, ¿cómo los organizo? Y si puedo lograr esto también, ¿cómo los puedo analizar y mediante qué procedimiento los puedo analizar para tomar las mejores decisiones? Bueno, un poco la propuesta era esa, digamos, mostrarles, sacarle un poco la sábana al fantasma. ¿Ok? Bien. Sí, me decías Florencia. ¿Cómo andás? Hola, profe, gracias. Estuvo No, buena por la favor. charla, la verdad que es un tema que está en auge en todos lados y ahí estoy metida ahí de a poquito, muy tímidamente en el tema y resulta, bueno, que la empresa donde yo trabajo es muy tradicional y estamos empezando a indagar en el tema de datos. Y
Y cuando el problema, o sea, mi consulta es esta, cuando tenés muchos datos, pero de diferentes sistemas, y no sabes por dónde empezar de alguna manera, ¿cuál es la herramienta capaz que sugiere utilizar para plasmar estos datos de una manera, digamos, más amigable? En cuanto a esto, que provienen, las bases de datos provienen de diferentes, de planillas de Excel, de SAP, vienen un poco de todos lados. Bien. No, es como el problema típico. Viste, yo no sé si en algún entonces me alegro, me alegro que lo plantees y me alegro de haberlo puesto. Porque yo, como consultor, a mí lo que me pasa es esto. Lo digo acá en confianza. Todas las empresas y todas las organizaciones creen que tienen un montón de datos, ¿sí? Y que con eso van a poder hacer una enorme diferencia y que van a llegar a la luna en un instante. Lo cierto es que cuando te metes adentro y abrís así, decís, bueno, sí, tenés un montón de datos, pero también tenés un montón de problemas para poder aprovechar estos datos, ¿sí? Exacto. Uno de los problemas típicos es este. Tengo diferentes sistemas que fueron comprados en distintos años por distintos técnicos, por distintos ingenieros. Muchos de ellos ya no están en la compañía, muchos se fueron, ¿sí? Entonces, para dar un poquito de respuesta a lo tuyo. La solución es compleja y es progresiva. Dentro de la ingeniería, hay una especialidad que se llama Data Warehousing, ¿sí? Que se ocupa de eso, exclusivamente de eso. Porque eh, hay que diseñar una arquitectura de datos, ¿sí? Que te permita a vos integrar todo eso de manera coherente y de manera eficiente y eficaz. Ahora bien, no quiero decepcionarte de todas maneras. Ya estoy ahí. Pero llegar ahí requiere que el que hace el requerimiento, es decir, la compañía, la empresa, tenga que tener muy en claro qué es lo que quiere, ¿sí? Mm. No se trata solo de integrar todos los sistemas, sino se trata de qué voy a integrar y por qué lo voy a integrar. Entonces, para mí el punto de partida es qué problema hay que resolver. ¿Por qué quisieras integrar datos de distintos sistemas en un lugar como puede ser un data warehouse o un almacén de datos? ¿Para resolver qué problema? Date cuenta que si acá estamos como en un ámbito o en un enfoque bastante preciso, ¿no? Recursos humanos y el problema acá es decidir ascensos. Sería como mi gran tema. Entonces, bueno, hay como dos enfoques. Quiero integrar todo, lo cual sale muy caro y es muy complejo y hay que tener muy claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacerse. O empiezo a integrar las cosas de abajo para arriba, en el sentido de que, bueno, tengo este problema y lo que necesito es que todos los datos estén juntos en algún lugar. Yo lo que haría, así, arranca típicamente con hacer en la nube algún lugar en donde se creen bases de datos a través de SQL que puedan ser consultadas ahí poquito, y empezar de a poquito. El ID del empleado, el nombre, el apellido, el número de documento, identificar que esto pertenece a un sistema, ¿sí? Y después saber que existe en otro sistema otra cosa que también voy a necesitar y tratar de poner ahí ambas cosas. No existe una herramienta en donde uno diga tac y se junta todo. Porque no es un problema trivial, es un problema de arquitectura, de ingeniería de datos complejo, que es una especialización dentro de la ingeniería informática. Sí, Felipe y después Fabián. Hola. Quiero decir Entonces, que es muy, muy interesante tu exposición y bueno, si bien lo que dijiste es antes que no había una herramienta de que da que junte todo, una que sí ayudaría sería algo así como la gestión documental, ¿no? Siendo que es una herramienta que mediante procesos ayuda al almacenamiento y recuperación de documentos relevantes para la empresa o organización y que puede ayudar en este proceso de sí, recursos sí, desde humanos. ya que sí. Sí, desde ya que sí. Ahora, como que el enfoque ligeramente distinto que estoy queriendo compartir ustedes es, digamos, no ya es pasar al nivel de esos documentos, llevarlos a la mínima partícula de conocimiento, que son los datos. ¿Sí? O sea, los documentos alojan información y a la vez alojan datos. Entonces acá el enfoque es
ir a ese otro punto, hacia ese otro nivel más bajo todavía. Cómo aprovechar el conocimiento que existe desde la unidad mínima de significado que son los datos. Pero sí, sí es cierto, ha habido como un montón de esfuerzos a lo largo del tiempo por simplificar estos procesos. Los Claro, sistemas de gestión documental han sido como una progresión. claro. Eh, La gestión documental se centraría más en los pasos del modelo de datos, ¿no? En ese sentido, ¿o no? ¿O no? ¿Cómo no te entendí? No, que en el modelo esto relacionado con el proyecto de datos, en la gestión documental trabajaría más en el paso del modelo de datos, donde le empieza a dar forma, ya que trabaja en clasificarlos y almacenarlos dentro de los documentos. Sí, pero digamos, siempre estás hablando de documento, pero siempre estaba hablando de documento el cual contiene muchos datos. ¿Ok? Acá el problema es otro, es extraer los datos de ese documento y dejarlo plasmado en una base de datos en la que vos puedas hacer consultas de manera rápida y eficiente, eh, pero no hacer una consulta de documentos, sino una consulta de datos, de unidades más pequeñas de conocimiento. ¿Sí? Claro que es más estacionaria, no es tan automatizada, ya que requiere constante edición. Sí, Que, digamos, el documento, a ver, dame un ejemplo de documento. Cuando decís documento, dame un ejemplo de un documento, en los que estés pensando. por ejemplo, documentación de un empleado, de información básica de un empleado. Un legajo, sí, por ejemplo. Sí, un legajo, por Una ejemplo. cosa es acceder al legajo, ¿sí? Y tener un sistema para acceder a ese documento. Y otra cosa es, y coincidamos en esto, dentro del legajo hay datos. Nombre, apellido, dirección. Bueno, la gestión de datos implica haber extraído ya de ese documento esas unidades mínimas de información y plasmarla en una base, en una o en varias bases de datos. Sí, ¿Sí? gracias. Dale. Lo tenía a Fabián, Hola, hola ¿qué haces? Gabriel, ¿Cómo andás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Bien, todo mira, bien. escuchándote, yo me pasó, trabajo en una institución, ¿viste? Y bueno, cuando yo llegué al área de recursos humanos, era todo legajo, como vos decís, comparando lo viejo con lo nuevo. Ahora, hoy por hoy, implementé un sistema de informático con un chico de informática que resultó complejo, e igual es muy complejo armar todo. Yo te digo, eso hace 4 años y todavía no he podido terminar de armarlo. De todas maneras, vos necesitas toda la parte de legajos, digamos, para poder acceder a toda la parte documental, por ejemplo, como decía ahí Felipe, me parece. Eh, Vos necesitas el legajo manual, digamos. Y es complejo y también necesitas, por ejemplo, cuando yo voy a evaluar a alguien, ¿no es cierto? Eh, la evaluación en algunas áreas te permite ser objetivo y en algunas otras áreas tenés que jugar mucho con la subjetividad. Por lo tanto, la subjetividad en la parte de informática, digamos, vos cómo la registrás. Es imposible casi, me parece, digamos, para ascender a un empleado, fuera la evaluación 360 y bla, bla, te resulta muy difícil cuando vos tenés un directorio en una empresa o en una institución, por ejemplo, cuando juegan muchos actores. A mí lo que me parece genial es lo que vos decís, es decir, bueno, tengamos esto como rápido, ¿no? Pero tampoco lo otro me parece que lo podés desestimar, sino que seguir, tenés que hacer una continuidad
en un proceso que es recontra largo. Voy a imaginar yo hace 4 años, por eso te decía que estoy, y todavía no he podido armar todo y somos 300 empleados. Y son áreas muy distintas, como por ejemplo tenés médicos, eh, enfermeras, en el área de salud estoy hablando, ¿no es cierto? Ujú. Y es sumamente complejo. Hay algunas áreas que la podés evaluar objetivamente, por ejemplo, porque tenés métricas de evaluación que ya son bastante añejas. Estándares, claro. Sí, 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 tenés todo eso. Y bueno, he logrado por lo menos armar todo lo que es una base. Ahora, lo que todavía no he podido es, digamos, decir, bueno, tengo que poner a fulanito en lugar de menganito. Bueno, vamos a hacer una evaluación de jefaturas, ¿no es cierto? Eh, Vos tenés capacitación, que casi todos son universitarios hoy por hoy, el 95% de los hospitales son universitarios, de los sanatorios también, con cursos y un montón de cosas. O sea, lo que te queda después es evaluar la subjetividad. Por ejemplo, vos tenés la capacidad, suponete, de liderazgo, pero en la capacidad de liderazgo para evaluar, vos tenés también un portavoz, digamos. El portavoz en una institución por ahí no es un líder, pero sí te juega mucho, tiene mucho a favor también para delinearte, demarcarte, proponer, y capaz el líder no lo propone en eso. Entonces ahí está el tema, me parece, ¿viste? Sí, sí. Con el tema Yo, de la métrica. mientras preparaba la charla, pensaba también en que alguien me iba a plantear esto que estás planteando vos, por lo tanto lo Ujú. estuve pensando. Claro, Al final yo creo que es una combinación. Por eso no me atreví a decir que los datos te van a permitir decidir de claro, manera completa. te Es, entiendo. es, y por eso hay que ser criterioso al momento de entender de dónde o en qué situaciones que yo saco jugo de los datos. A mí me parece, y por eso remarqué qué conclusión vamos sacando. Bueno, me permite orientar mejor la decisión. Yo creo que de este ejemplo que vimos, que estamos ahora discutiéndolo, digamos, que cada Sí, uno puede sí, dar su perspectiva y yo doy mi opinión, sí, sí, el mismo que la pueden dar ustedes. A mí me parece que es un proceso que te orienta mejor la decisión, que te ayuda a ahorrar tiempo, que te ayuda a ahorrar plata. Ya hay un montón de calidad de esos 209 del área de producción, hay un montón que no van. Está clarísimo que no van. Y capaz claro, que, ¿sabes qué? Vos tenías muy claro desde el principio que por tus años de experiencia que la educación, esas cuatro variables eran importantes. Pero ¿sabes qué? No lo tenías demostrado con datos. Entonces claro, sí, vos sí, ahora decís, ¿saben qué? Históricamente los que mejor respondieron a esto fueron las personas que tienen estas características. claro. Listo, ya Puedes seguir armás. agregando en el mismo sistema, puedes seguir agregando, me parece que ahí está bueno, por ahí que yo lo estuve mirando lo que vos planteabas, y en el mismo sistema, digamos, de almacenamiento, podés agregar como observaciones, digamos, sobre las evaluaciones ante situaciones determinadas. Entonces está bueno lo que vos decís también, es cuando vos podés empezar a medir la parte subjetiva, me parece. Cuando vos tenés aparte de los datos de documentación, ¿no es cierto?, que vos tenés, hacer observaciones, suponete, vamos a suponer, un jefe de producción, ¿no? De una fábrica. Bueno, vaya a su vez pudiendo hacer en la misma base de datos observaciones sobre lo que va viendo del empleado, como para Sí, ir sí, teniendo en cuenta, digo, me parece. sí, sí. No, yo en definitiva, ante lo que ante tu inquietud, como te digo, lo estuve meditando mientras iba preparando la charla y digamos, mi conclusión es que efectivamente en este campo en particular no es algo, los datos te van a ayudar a tomar, está muy claro que un proyecto de datos bien orientado te puede ayudar y mucho a tomar una mejor decisión. Te puede ayudar y mucho Claro, a tomar sí, sí. una mejor decisión. Es como usar ChatGPT. ChatGPT puede escribir el Quijote y sí, lo puede escribir. ¿Sí? Sí, No, sí. no hay problema. No hay problema. Pero es letra muerta. ¿Sí? Claro, sí, 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 entiendo, entiendo. Por eso te decía, viste, por ahí está bueno usar la base de datos, pero
aparte también otra cosa como para ir agregándole para la parte subjetiva que tiene que existir, me parece, porque Date está, cuenta que está. este proceso, lo último que te agrego en relación a esto, cuando decíamos pasamos de datos de información a Sí, conocimiento, en esa instancia de conocimiento, ¿tiene sentido el conocimiento cuando lo ponemos en relación con sí, nuestra experiencia vital, con nuestras creencias, nuestros valores, nuestro conocimiento previo, ¿sí? claro, Ahí adquiere sentido. sí, sí, entiendo. ¿Sí? Genial. Gracias, Gabriel. Un gusto, Fabián. Emanuel, Sí, ¿cómo Gabriel, andás? primero que nada, gracias por la información, está muy buena la charla. Y consultarte, digamos, en cómo puedo armar, yo estoy en la parte de una empresa comercial que vende, digamos, todo lo que sea retail, y básicamente cómo ascender a un recurso, un vendedor que quiere ser supervisor, por ejemplo, y tomar la mejor decisión. De acá con lo que por ahí compartieron con Fabián hace un momento, me dio por lo menos, digamos, una idea. Y es, digamos, cómo elaborar, creo que la parte, digamos, donde se puede abocar y tomar una mejor decisión en cuanto al recurso es en la parte de las encuestas. En la encuesta y cómo elaborar esa encuesta para tener unos buenos datos, una buena información para tomar la mejor decisión. Porque ha pasado, digamos, que los datos decían, este es el mejor vendedor, Juan Pérez era el mejor vendedor, el que siempre estaba ahí, el que formaba equipo, que ayudaba a sus compañeros, digamos, pero a la hora de saltar y a promocionarlo a ese recurso, la verdad que no gestionaba bien y se caían las ventas, producto que primero que nada perdí un vendedor bueno, que era justamente él, y lo pasé a supervisor y bueno, justamente no fue un buen supervisor. Bien. ¿Y Así qué que me bueno, decías de las encuestas? y la pregunta ¿Cómo, es, cómo elaborar? ¿cómo optimizo, cómo elaborar una buena encuesta para llegar a la mejor decisión o la mejor información que esto no suceda, digamos, que yo no pierda un buen vendedor y tenga a la vez, digamos, un mal supervisor, un mal gerente, digamos? Eh, sí, yo siempre, tengo la particularidad por mi profesión de que estoy como obligado a meterme en muchas cosas de las que no sé. Yo, digamos, como comunicador social primero, como periodista primero, viste que yo fui 20 años periodista. Viste que los periodistas Sí, tenemos una particularidad, que hablamos de todo sin saber de nada mucho. Y mi profesión actual lo que me obliga un poco a hacer lo mismo. Yo he trabajado en seguros, en educación, en salud, en pesca, en banca. De nada de eso sé mucho. Del mismo modo que de recursos humanos. De eso no sé mucho, en serio. Pero, y siempre arranco así. Y siempre arranco así. Por lo tanto, una respuesta plena a lo tuyo no tengo. Eh, sí es cierto, digamos que en materia pero de encuestas sí sé mucho. Eh, no sé si es algo que vos podés, acá me parece, recoger a través de una encuesta. No sé si una encuesta es el mejor instrumento para eso, ¿no? Y acá empieza a ver la subjetividad y la experiencia de cada uno, como recién hablábamos con Fabián. Pusimos en cuestión con los datos cuando el proceso de selección es excesivamente subjetivo, pero no dijimos que la subjetividad no tiene que estar. Y vos te das cuenta de que hay un riesgo en esto de sacar a un buen vendedor, lo promocionás y perdés un buen vendedor y ganás un mal jefe, ¿no? Y ahí esa es claro. tu experiencia, y para ti tu experiencia ahí es valiosa. Yo no sé si esto es algo que debería perderse de vista porque le estamos confiando todos los datos. Es algo que vos sabés, ¿no? Eh, No, lo que yo Eh, haría, digamos, teniendo todo eso, ese abanico de información, digamos, que tenga estudio, esto, lo otro, saco, digamos, de los 130 vendedores que tengo, digamos, y digo, mira, estos 10, digamos, o 15, podrían ser candidatos, digamos, para los cuales voy a armar una encuesta determinada y haciendo preguntas determinadas, digamos, por ejemplo, ¿estaría dispuesta a tener una promoción? ¿Estaría dispuesta a tener tal compromiso? ¿Estaría dispuesta a tal cosa? Una serie de preguntas para que al momento que pase eso, digamos, sea de esos 15 o 10 candidatos, digamos, elegir el mejor, digamos, a partir de esa encuesta, porque obviamente no muchas personas querrían tener, qué sé yo,
10 personas a cargo, 15 personas a cargo, por más que sea el mejor, por más que sea, digamos, el mejor compañero, el mejor recurso, el que mejor llega a horario, el que más venta tiene, digamos. Entendiendo eso, digamos, armar la encuesta justamente con eso, previamente a un filtrado global, digamos, que el otro candidato, ya por los datos, digamos, que tiene, porque tiene tardanza, porque no llega a las ventas, porque es un mal vendedor, un mal compañero, lo que sea, no sería candidato, digamos. Sí, está en esa última instancia. Me parece que más que una encuesta, estamos hablando de alguna técnica ya de orden cualitativa, de, de ese tipo de técnicas, que están más relacionadas con la psicología laboral, ¿no? Pero date cuenta de que vos no le vas a por, yo lo se me está ocurriendo, ¿no? Resolverlo de este modo, en esa instancia, pero vos no le vas a llevar al especialista en psicología laboral 10, 15, 20 candidatos. Si hiciste un análisis de datos previo, lo decís, son estos tres. De Claro. estos tres, ¿no? Sí. Y esa es una técnica de indagación. Y me parece que lo que estás requiriendo ahí en ese punto es eso, más que una encuesta. Porque al final, ¿qué van a hacer? 3 casos, 4 casos, 10 casos. No vas a tener masa crítica para tener ningún resultado a nivel estadístico. Lo que estás necesitando en ese punto son entrevistas, una técnica cualitativa de indagación. El perfil profesional para eso es el del psicólogo, la psicología laboral, que pueda reconocer eso que estás necesitando en los 3 candidatos. Pero nuevamente, te lo resumo a 3 para que veas, ya no estás pensando en 15. Si en el embudo, en los datos te permiten hacer ese embudo, Exactamente. ¿no? Claro. Perfecto. Gracias, Gabriel. A vos. Bueno, te escucho, Fabián, pues No, a las 20 mirá, tengo que retirarme. Hay dale, no, una... así nomás para Emanuel. Dale. Le decía a Emanuel, yo estuve de supervisor de una empresa de distribución y ese problema lo resuelve una empresa que es Danone, con los supervisores. Vos lo ascendés mediante objetivos, que puede ser, le pones objetivos y las encuestas, te digo, te cuento, yo soy psicólogo social. Entonces, lo que vos decías de la psicología también está bueno y las evaluaciones y todo lo dejas para otro tipo de ascensos, me parece, Manuel. Por ahí podés resolver. Yo los vendedores siempre los ascendía por objetivos de venta, que alcancen, y las encuestas que tenía Danone eran bastante interesantes y buenas, que te servían para otro tipo de situaciones, digamos, para entrelazar, para coordinar y otras cosas, otras actividades. Bien. Genial. Perfecto, Fabián. Gracias por la información. Gabriel, sé que estamos con el tiempo justo, pero hay un comentario en el chat Bien. si querés que lo leo, dice: ¿cada cuánto tiempo es necesario renovar el programa encargado de almacenar los documentos y cuándo es necesario cambiarlo? A ver, una pregunta. La consulta la hace Brian García. A ver, ¿cada cuánto tiempo es necesario renovar el programa encargado de almacenar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, Brian? ¿Cómo andás? Sí, a ver, no termino de entender la pregunta. Bueno, Contame. sí, bueno, le paso a comentar. Es de una empresa que está más o menos aproximadamente hace 15 años y hasta no hace mucho que, digamos, incursionó un programa para almacenar documentos, entre otras tantas cosas, ¿no? De soluciones parenterales. Y no sé si fue un error lo que cometió, porque también incursionó, digamos, incluyó toda la documentación en un solo lugar, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa? Esto pasó hace 3 años. Y ahí, acá viene la pregunta que yo hice recién. ¿Es necesario actualizar el programa o cambiarlo? No quiero meterme en nada, no quiero contestarte algo que no sé. La verdad que Porque no sé, es se como muy empezaron a hacer específico. más soluciones, ¿sí? Obviamente hay más empleados, Mm. pero el programa sigue siendo el mismo. Ya no sé si el programa es obsoleto, ¿sí? No quiero ser, porque, a ver, yo de programación cero.
yo no sé si ya el programa es obsoleto, si es necesario actualizarlo o cambiarlo. O en este caso dividirlo, ¿no? Sí. Pero mira, no sabiendo de qué programa se trata, no sabiendo cuál es el problema, cualquier cosa que te pueda decir, no correspondería. En serio, sinceramente, me parece que no correspondería. Me parece que es como un problema muy específico que tienen ustedes, ¿no? Con algo que anduvo mal, con algo que no sé qué es. Disculpame, pero no sabría qué decirte. Y después esto de Fabián recién también me generó varias preguntas en las que, por ejemplo, hasta qué punto la subjetividad no juega un papel preponderante para poder promocionar a una persona, ¿no? Porque se supone que la empresa cuando toma una persona ya la conoce, más allá de los objetivos que cumpla. Sí, ¿en qué medida la subjetividad? Y ese es el tema que va como sobrevolando toda la conversación que hemos tenido hasta ahora. Es como la otra cara de la moneda. Uno asume que, Claro. ¿por qué trabajaría con datos? En gran medida para tomar una decisión objetiva. ¿Y qué significa que sea objetiva? Significa que sea transparente, que todos entiendan de qué se trata, que se pueda construir un consenso acerca de eso, porque se lo puede objetivizar, puesto que el reverso de eso es la subjetividad. Y cuando hablamos de subjetividad, la estamos pensando en términos negativos. Subjetividad, arbitrariedad, ¿no? Eso es lo que nos preocupa a nosotros más que la subjetividad. Es la arbitrariedad en la decisión. Es la mala decisión arbitraria. En cambio, no por objetivarla, estamos dejando lo que discutíamos hoy con Fabián, estamos dejando de lado la subjetividad, o con Emanuel, todo ese conocimiento que existe ya dentro de la organización, que me permite también juzgar lo que los datos me están proporcionando. Finalmente, el dato se transforma en información y se genera conocimiento cuando las personas pueden con esa información tomar una buena decisión orientada por justamente, en parte, su subjetividad, que es legítima y es válida. ¿Está? Bien. Bueno, gente, lamentablemente los tengo que dejar. Pero bueno, Bueno, fue un gusto compartir este rato con ustedes. La pasé muy bien. Muchas Y gracias. bueno, bueno, muchas gracias, Gabriel. Lo vamos a despedir porque tiene otro compromiso, pero te dale. agradezco un montón. Le voy a dar la palabra a Paula Chimento, la doctora Paula, que va a cerrar esta charla. Y gracias de nuevo, Gabriel. Bien, buenas noches a todos. Mis disculpas por haber venido un ratito más tarde. Simplemente agradecerles a todos, bueno, especialmente a Gabriel por la charla, así que me han comentado que estuvo sumamente interesante. Ya el tema de por sí es muy interesante, así que, Gabriel, te agradecemos muchísimo por haber sido parte de esta propuesta. ¿Sí? Ya hemos intercambiado en otras oportunidades distintas cuestiones, así que, bueno, sé del nivel que tiene tu trabajo y tus charlas, así que muchísimas gracias realmente Vamos. por haber compartido con nosotros tus conocimientos. ¿Sí? Y a los participantes también, mi agradecimiento por haberse tomado el ratito un viernes a la tarde, de haber venido, habernos acompañado. ¿Sí? Esperamos que la propuesta haya sido de su interés y que por lo que pude escuchar, evidentemente sí. Así que bueno, y simplemente esperar que nos acompañen en otras propuestas que puedan surgir también. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Buenas Un noches. gusto. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.